Bueno, en cuanto a la regulación tisular del colesterol, podemos ver que este colesterol pues, se regula em, pues dependiendo las concentraciones en el plasma y los que se producen celularmente. Estos pueden, el aumento de colesterol celular, lo vamos a poner acá con una flecha, que es un aumento de colesterol celular. Puede ser por captación de lipoproteínas, captar lipoproteínas, también o sea, receptores principalmente, ya que recordemos que esto es tejido, entonces es circulación periférica. Entonces principalmente van a ser las LDLs o las VLDLs, pero mayormente las que tienen relación con la circulación periférica de colesterol, recordemos son las LDL. También por la captación de colesterol libre, que esto es un poco menos común ya que recordemos que es una molécula anfipática. Entonces prefiere transportarse con una lipoproteína. Luego tenemos síntesis de colesterol, que recordemos tiene potenciaciones e inhibiciones celulares inmediatas y celulares génicas. Entonces, la regulación positiva va a ser por la insulina y la hormona tiroidea, y la negativa glucagón y glucocorticoides. Y bueno, entonces tenemos ahora la inhibición también por SRVP, el complejo SRVP y su estabilización. Pero bueno, siguiendo con el tema de ahora, la síntesis. No, aquí está. No, mentira. Así. No, plasma, no. Aquí está. Entonces, síntesis y también hidrólisis de ésteres de colesterilo. Que vamos a ver que estos pues tienen en general bastante relación con la regulación en general de lo plasmático, ya que esto se relaciona mucho con los receptores de LDL, de SCAT y cómo actúan en el plasma, pues. Y con esto quedaría. Esto pues, se da por una hidrolasa de ésteres de colesterol y la disminución celular de colesterol pues va a estar dada por salida de colesterol a HDL o captación de HDL. Recordemos que esto sirve para el desecho. Entonces, el HDL o la captación por HDL de colesterol de la célula pues va a servir para desecho. Segundo, pues la esterificación del colesterol. Y pues lógico, ¿verdad? Si tenemos que la hidrólisis de ésteres aumenta el colesterol, pues la esterificación lo va a disminuir naturalmente. Y por último, síntesis de otros compuestos, hormonas, vitamina D, etcétera, etcétera. Todo esto contribuye a la formación, a la disminución de colesterol celular. Y pues deteniéndonos un poco con estos LDLs, vamos a ver que sus receptores tienen pues, bastante importancia, ya que estos receptores son de superficie celular o de membrana. Entonces aquí vamos a ver que se capta por endocitosis, mediado por una proteína llamada clatrina. Endocitosis captado por clatrina. Nítido. Entonces aquí tenemos esta parte de acá. Y
Pues es principalmente por unión a una apoproteína que es unión a B100. Entonces, la apoproteína relacionada a L10, perdón, a LDL, la apo es B100, que en el tema de la próxima semana va a tomar bastante más importancia, ya que se relaciona más con los otros, con las otras lipoproteínas. Entonces, cuando está endocitada, pues la apoproteína y el éster se hidrolizan. Entonces se libera la apoproteína y se libera el éster de colesterol. Al liberarse, esto los receptores junto a la creatinina se devuelven a la superficie celular y también estos, ¿cómo decirlo? Se hidroliza el éster de colesterol en colesterol. Esta hidrólisis está mediada por lisosomas. Entonces se hidroliza, forma colesterol. Y entonces vemos que el colesterol, o más bien recordemos que el colesterol, pues tiene un efecto inhibidor sobre la formación o la síntesis de colesterol. Entonces vamos a ver qué inhibe. En la HMG CoA reductasa, que es la que es el paso regulador para la síntesis de colesterol. Eh, Más que nada es esto lo que sucede. Entonces, esto es lo que tiene más importancia. Entonces, de todo este metabolismo de captación por LDL, y también esto va a estimular a otra proteína, la ACAT, que es la ACAT, es la aciltransferasa de colesterol. Entonces esta aciltransferasa de colesterol, bueno, acil-CoA transferasa de colesterol, transferasa de colesterol, pues es la enzima más importante para para la esterificación a nivel intracelular, ya que en extracelular tenemos otra enzima, o más bien a nivel plasmático, una proteína, una enzima que media también esta conversión o esta esterificación del colesterol a nivel intracelular. Y recordemos que esta inhibición del colesterol a la H-metilglutaryl-CoA reductasa es a nivel génico. Entonces lo que se va a inhibir es la transcripción de la proteína. No se va a inhibir como tal la proteína, no se va a hacer inhibición alostérica. Y también tenemos que tener en cuenta que estos mismos mecanismos pues regulan los mecanismos o la captación por superficie celular. Pues también el colesterol inhibe la captación de más colesterol. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El colesterol hace, digamos, una retroalimentación negativa sobre sí mismo y evita que se sintetice más colesterol, que se capte más colesterol, y favorece la liberación la esterificación de colesterol para reducir el colesterol intracelular. Y ahora, pues, regresando más con las LDLs, recordemos que esto es transporte periférico. Entonces, para dejar un poco en claro cómo se regula la dieta y el colesterol, o más bien el dietético y el plasmático, el colesterol de dieta y plasma se regulan en días.
En cambio, el, el, el plasmático y el tisular es en semanas. Entonces vemos la importancia desde ya que la dieta tiene la regulación del colesterol plasmático. Es mucho más rápido que regularlo con el colesterol tisular. Eh, regresando a las hidrólisis, pues para captar el colesterol en kilomicrones por el intestino, entonces el colesterol de dieta se tiene que hidrolizar de un éster, vamos a dejarlo así, de colesterilo, se hidroliza a colesterol y este ya se capta por los kilomicrones. Entonces, eh, todo este colesterol que se sintetiza en el hígado, por decirlo así, se incorpora a kilomicrones, que recordemos que son los transportes de lípido a nivel de dieta. Y entonces este se transporta junto con 3-silglicerol en kilomicrones y desde el hígado en lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces esto es a nivel del intestino, que es esta parte de acá, y en hígado va a ser mediante proteínas de muy baja densidad. De ahí en este colesterol de los kilomicrones, pues se toma por el hígado o lo agarra el hígado, llega al hígado, se transporta en proteínas de muy baja densidad, luego se retiene durante la formación de proteínas de densidad intermedia y por último llega a las proteínas de baja densidad. Entonces es captada y por los receptores de LDL y por los tejidos extrahepáticos naturalmente. Ahora sí, el éster de colesterilo plasmático, ¿cómo se regula? Aquí vamos a hablar de otra proteína que les había mencionado, que es la LCAT. La LCAT es una aciltransferasa de colesterol, perdón, de lecitina, en colesterol. Entonces, esto pues se relaciona parcialmente con la HDL, bueno, mayormente con la HDL más bien, ya que se regula. El colesterol se esterifica en las HDLs y este atrae más colesterol. Entonces, esto pues lo vamos a ver próximo. Esto contiene una apoproteína llamada A1 o AI. Y entonces en las HDL se esterifica el colesterol y al esterificarse atrae más colesterol. Al hacer esto, tanto de tejidos como de otras lipoproteínas, funcionan para el transporte inverso de colesterol. Que recordemos que es la forma de desecho. Entonces, tenemos acá esta parte de acá del transporte inverso. Y pues aparte de esto, pues hay proteínas de transferencia de ésteres de colesterol. Ahí está. Estas también se vinculan o tienen bastante relación con las HDL y son plasmáticas, al igual que la LCAT. Entonces, la LCAT y esto tienen una característica en común, es que son plasmáticas. Ahora sí, la HDL facilita la transferencia de ésteres de colesterol. Entonces, las proteínas de transferencia
ayudan a transferir naturalmente esteres de colesterol. ¿A dónde? Los transfiere a las lipoproteínas de baja densidad, a las LDLs y a las a las de densidad intermedia. Estas de densidad intermedia son, por decirlo así, remanentes de las de muy baja densidad. Entonces la otra semana vamos a ver la relación que tiene una con la otra, ya que mientras más baja sea la densidad, más es el contenido lipídico de cada lipoproteína. Y pues se menciona también en el libro que hay una lipoproteína de alta densidad, que es la HDL2, que esta pues transporta colesterol al hígado y está enriquecida con triglicéridos. Nada más para tenerlo en cuenta. Ahora sí, el tema principal que quería ver el día de hoy, ácidos biliares. Pues los ácidos biliares se dividen en primarios y secundarios y se elimina de dos formas el colesterol en el cuerpo, por medio de la bilis. Entonces la bilis es nuestro principal flujo o excreción de colesterol, ya sea de forma no esterificada que o se convierte en ácidos biliares, que es lo que nos interesa. Así que más bien voy a hacer una conexión por acá de la bilis en ácidos biliares o en colesterol no esterificado. Y los ácidos biliares, pues uno pensaría que se pueden sintetizar en la vesícula, pero no, son sintetizados en el hígado. Entonces, ¿y cuál es el principal ácido biliar o el principal esterol en las heces? Pues es el coprostanol. Y este realmente no se sintetiza en el hígado, sino que es un producto de la acción de bacterias en el intestino. O sea que las bacterias van a producir este coprostanol. Hablando puramente de los ácidos biliares, los primarios se van a sintetizar en el hígado. Entonces, sintetizados en el hígado, solamente primarios. ¿Y cuáles son estos ácidos biliares? Los ácidos biliares primarios van a ser dos: el ácido cólico y el queno desoxicólico. Estos dos pues tienen la característica en común de que el primer y principal regulador va a ser mediante una hidroxilación alfa 7. Esta hidroxilación alfa 7 lo vamos a poner por acá en la primera reacción de ambos. Bueno, lo voy a poner aquí. Desde el cólico. Para formar ambos, porque realmente vienen del colesterol. Entonces va a ser el primer paso. El primer paso va a ser una hidroxilación alfa 7. Alfa 7. Que esto lo lleva a cabo pues una hidrolasa alfa 7 de colesterol. Pero aquí hay que tomar algo muy en cuenta, y es que esta hidrolasa viene de una enzima del citocromo P450. Es una enzima del citocromo que se llama CYP7A1, que este tipo de enzima es una monooxigenasa.
una monooxigenasa. Y estas enzimas tienen una característica que todas van a requerir, bueno, o típicamente oxígeno, NAD-fosfato reducido y pues citocromo P450. Luego de esto, los pasos posteriores también los catalizan monooxigenasas, pero la vía de síntesis de estos ácidos pues se va a dividir en nuestros precursores de los ácidos grasos primarios, que son el colil y el quenodesoxicolil. Entonces vamos a ver que después de hidroxilar el colesterol, entonces del colesterol pasamos a una hidroxilasa, alfa 7, se vuelve 7 hidroxicolesterol. Este 7 hidroxicolesterol, pues después de múltiples pasos de monooxigenasa, pero esta es por una 12 hidroxilasa, se va a dividir. Entonces aquí primero que nada es una 12 hidroxilasa. 12 alfa, hidroxilasa alfa. Entonces aquí ambas vías van a utilizar, como habíamos dicho, ya que son monooxigenasas, oxígeno en nada reducido más equivalentes reductores. Vamos a usar también, van a ingresar aquí a la reacción y también coenzima A, y pues va a salir un propionil CoA. Sale propionil CoA. Y aquí se forma el quenodesoxi colil CoA. Y aquí el colil se va. Entonces, ¿la diferencia cuál va a ser? Pues la única diferencia, ya que usan los mismos cofactores, etc., es que este tiene un grupo OH adicional. De aquí vamos a ver que se forman conjugados. Y una parte importante de esto es que... A ver, así. Aquí vamos a entrar luego a otra vía. Bueno, no a otra vía, sino que es a la conjugación de los ácidos. La conjugación de los ácidos se da mediante glicina y taurina. Entonces tenemos que pues, se van a dar dos ácidos grasos primarios, o de estos se van a derivar dos ácidos grasos, que son el tauro, que no es oxicólico, ¿sí? Y el glico que no es oxicólico. Y en el colil, pues lo mismo, taurocólico y eh, taurocólico.
y el glucocólico. Estos pues involucran la adición de taurina y si se dan cuenta perdieron la característica del CoA. Entonces ingresa la glicina y se retira la coenzima A. Lo mismo de este lado. Ingresa la taurina, sale la coenzima A. Y se forman estos ácidos. Entonces estos ácidos grasos van a ser, estos ácidos biliares como tal ya son nuestros ácidos biliares primarios. Entonces, ¿cómo es que se vuelven en secundarios? Una parte importante antes de pasar por esto de secundarios es que la conjugación, voy a colocar aquí al lado, la conjugación es peroxisomal, peroxisomal. Muy importante. Esto sucede en los peroxisomas hepáticos. Entonces es un proceso peroxisomal. Y luego, ahora sí, estos pues tienen una desconjugación y una deshidroxilación, principalmente en el ilion. Entonces, esta circulación enterohepática pues devuelve los ácidos grasos del 98-99% a la circulación sanguínea. Pero también hay que entender que, bueno, primero la regulación de esta vía. La regulación de esta vía se da por hormonas, pero no se explica qué hormonas, o bueno, sí se explica, pero no cómo la regulan. Pero, por ejemplo, tenemos una regulación positiva por colesterol. El colesterol va a ayudar, porque como es sustrato, va a mejorar la síntesis de el colesterol, de los ácidos biliares, ya que si se encuentra en exceso, pues se va a regular para su excreción. Y la enzima reguladora es la hidroxilasa alfa 7. ¿Quiénes van a ser los negativos? Los ácidos biliares, pues la ausencia de más cofactores y la deficiencia de vitamina C, ya que la vitamina C se utiliza para la síntesis de estos compuestos. Entonces recordemos, los cofactores tienen que ser los cofactores tienen que ser oxígeno y nada reducido. Pero aquí también le sumamos vitamina C. Entonces la deficiencia de vitamina C regula negativamente la hidroxilasa alfa 7. Ahora sí, para los conjugados vamos a ver que hay el triple de conjugados de glicina que de taurina. Entonces van a ser los que más se van a desconjugar o los que más se van a volver en secundarios. Entonces es particularmente fuerte la regulación que da el ácido principalmente desoxi ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo. el Sí, el queno desoxicólico. El queno desoxicólico o el queno desoxicolil van a tener particular importancia en la regulación negativa de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, perdón, de ácidos biliares. Entonces es el desoxicolil el que tiene desoxicólico. Es el que más tiene importancia en esta regulación. Pues ahora sí, para
Para el regreso de esta circulación debe ser mediante mediante el ilio. Entonces en el ilio, que es parte del intestino delgado, se reabsorbe del 98 al 99% de los del colesterol usado. Entonces, esta circulación, esta parte se conoce como circulación enterohepática. Y el único ácido que pues realmente sí se desecha es el ácido litocólico. Entonces, el ácido que sí se expulsa es el ácido litocólico. Ahora sí. Entonces, cada día, pues alrededor de 3 a 5 se reciclan de 6 a 10 veces, de 3 a 5 gramos. Entonces, en la circulación enterohepática se recicla de 3 a 5 gramos de colesterol. Y se hace este proceso de 6 a 10 veces. Entonces, la cantidad que se elimina en heces, pues es realmente similar a la que se mantiene por por la que se produce o que se consume, pues. Entonces, como habíamos dicho, la regulación es a través de la CYP 7A1 y pues es retroalimentación a través de los ácidos biliares, etcétera, etcétera. Como ya lo hemos dicho, donde se suprime la transcripción génica, pero sobre todo la síntesis, la relación de los ácidos biliares va a tener con un receptor farnesoide. Entonces, receptor farnesoide X. Este receptor va a ser retroalimentación a nivel génico. Entonces, si es a nivel génico, disminuye la producción del CYP7A1. Entonces, cuando hay muchos ácidos biliares, entonces este receptor nuclear o este receptor génico va a inhibir o va a suprimir la transcripción de este gen. Entonces, qué otro activador tenemos de este receptor? Como habíamos dicho, es el ácido que no es oxicólico. Entonces, la regulación va a ser mayormente a nivel génico, ya activando este receptor farnesoide. El colesterol también endógeno lo regula y, como hemos dicho, varias hormonas, pero no se especifica cuál es su mecanismo.